vieja Miraflores. Participa con tus llamadas al 242-5581 y a través de nuestro fanpage Miraflores TV Digital. Tu vieja Miraflores, siempre en tu vida, siempre en tu corazón, siempre en tu vida, siempre en tu corazón. Tu vieja Miraflores, fin de semana. Sigue con nuestra variada programación en Miraflores TV Digital. Espectáculos, esoterismo, tecnología y negocios, deportes, salud, derecho, magazine, cultura y los viernes, noches de terror. En Miraflores TV Digital, siempre en tu vida, siempre en tu corazón. Ahora nos puedes escuchar y ver en nuestro fanpage Miraflores TV Digital. Tu vieja Miraflores, siempre en tu vida, siempre en tu corazón. Doctor Inmueble, en la dirección el doctor Oscar Escate Cabrel y la coconducción del doctor José Anderson Trujillo. Bienvenidos, aquí se inicia Doctor Inmuebles. Muy buenos días tengan todos ustedes, amables televidentes y oyentes. Hoy iniciamos nuestro programa Doctor Inmuebles con la presencia del doctor Dante Wong. También está con nosotros el doctor José Antonio Anderson Trujillo y está Michelle García, él es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ante todo quiero saludar a los agentes inmobiliarios por su día. El 8 de septiembre se celebra el Día del Agente Inmobiliario. Hace más ya de 10 años, con la ley 28090, se creó el registro de agentes inmobiliarios. ¿Quiénes son los agentes inmobiliarios? Aquellas personas que se dedican a la intermediación inmobiliaria, a la administración de inmuebles, a la compra, venta, arrendamiento, usufructo, etcétera, todos los actos de intermediación relacionados con inmuebles. Un feliz día que tengan todos los agentes inmobiliarios. Yo también me encuentro dentro de ellos, estoy registrado como agente inmobiliario y capacito a los agentes inmobiliarios cuando se da la ocasión. Un saludo entonces, un abrazo fuerte para los agentes inmobiliarios del Perú. Entonces, hoy vamos a tocar la primera parte con inversiones inmobiliarias con el doctor García acá presente, y la segunda parte vamos a tocar unas inquietudes que tienen nuestros oyentes y televidentes respecto a las actividades notariales que tienen los cónsulos en el Perú. Yo, peruano en el extranjero o extranjero que quieren realizar actos, negocios jurídicos en el Perú, ¿cuáles son las facultades que tienen los cónsulos, facultades notariales? Si pueden otorgar poder, si pueden hacer asuntos no contenciosos, si pueden prescribir, si pueden dejar constancia, certificar firmas. Eso en la segunda parte. La primera parte vamos a tocar el tema de inversiones inmobiliarios. Michelle García, muy buenos días. Buenos días, doctor, buenos días, miembros de la mesa, un honor nuevamente estar aquí. Michelle, el tema de inversiones inmobiliarias, tú que eres especialista en temas de marketing, ¿cómo encuentras tú el movimiento inmobiliario en nuestro país? Bueno, el movimiento inmobiliario ya no es una cuestión de secretos. Lo que normalmente ya se sabe es que el sector inmobiliario va a crecer un 3% en nuestro país. Incluso ya hay una proyección nueva, porque normalmente las proyecciones suelen sacar semestrales. Entonces, la primera mitad de año se predijo que el BCR que íbamos a crecer un promedio de 3 a 4%. Sin embargo, ya en esta segunda mitad de año los nuevos reportes han lanzado un 2.5 a 3%. Es decir, se ha reducido el tema del crecimiento inmobiliario, y tanto por la oferta como por la demanda. ¿Se ha reducido o está paralizado en realidad por la coyuntura? Hay dos cosas que debemos diferenciar. La primera es paralización y la otra es crecimiento. Ha reducido el crecimiento, que es distinto. O sea, estamos creciendo, pero a un paso menor que hace unos meses o unos años atrás. El sector inmobiliario sigue creciendo, pero a un paso menor. Una desaceleración, que llamamos. Sí, ¿no? lo que normalmente se dice, el término desaceleración normalmente es usado con el término del PBI, pero en este caso ya sí nos abocamos al término, a los términos del sector inmobiliario. Haciendo la analogía, sí, efectivamente hay una desaceleración inmobiliaria. Los programas de vivienda. A ver, ¿en qué nos puedes decir de los programas de vivienda? Se siguen, porque a veces hablaba yo con un ministro de vivienda anterior
y me comentaba que a veces por temas de carácter político, si el programa es del gobierno anterior, entonces no lo desarrollamos, ¿no? Entonces un egoísmo en ese tema. Técnicamente los programas de vivienda deben de implementarse. ¿También están paralizados los programas de vivienda? Hay dos cosas que nosotros debemos diferenciar. La primera es, los programas de Mi Vivienda son para personas que a lo mucho pueden acceder a una vivienda de hasta los 14 UIT, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente unos 250.000 soles. Para el caso de las inversiones inmobiliarias, la mayoría de viviendas, si bien es cierto, existe una alta demanda por este tipo de viviendas, porque son viviendas de clase media para abajo, la situación inmobiliaria se mueve de la clase media para arriba. Estamos hablando de la Lima Moderna, San Miguel, Pueblo Libre, el Lince, y sí, efectivamente también la otra cuestión es el desconocimiento del público, porque hay muchas personas que, por ejemplo, cuando piden asesoría inmobiliaria, quieren acceder a estos créditos Mi Vivienda. Sus propiedades están por encima de los 300.000 soles, es decir, para poner un tope, $100.000 ya es muy poco probable que el Estado te provea de estos créditos Mi Vivienda, porque ya tú supuestamente ya acreditas como una persona solvente. Entonces el Estado no tiene por qué subvencionarte, porque estos créditos en realidad son una subvención más que unos créditos. Entonces, si tú eres una persona que acreditas que ganas, supongamos, por encima de los 5.000 soles y ya demuestras que tienes solvencia, el Estado va a preferir darle la prioridad a una persona que no tiene esos recursos para que pueda hacer un movimiento en el sector inmobiliario, que a una persona que ya solventa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente desconoce mucho eso. Y lo que sí podría hacer la mayoría de personas es acceder a otro tipo de programas que están dentro del crédito Mi Vivienda. Por ejemplo, está también Mis Materiales, que sirve para la construcción de tu casa, para la renovación, remodelación, o como quieran llamarlo. O también está el tema... ¿Dónde se accede a ese programa de Mis Materiales? Porque ya no hay banco de materiales. No, es del programa Mi Vivienda. Dentro del programa Mi Vivienda. Sí, está dentro del programa Mi Vivienda, porque hay Mis Materiales, está Mis Construcciones también, que son para pequeñas construcciones que se quieren hacer. En ese mismo programa hay varios, por decir, microprogramas en los que se puede acceder. Está el Techo Propio incluso también, ¿no? Que son viviendas ya incluso mucho más baratas que el del programa de vivienda, que a lo mucho pues serán 80.000 soles. Michelle, en el Perú, antiguamente, en los años 60, en los años 70, en los años 80, hubieron diversos programas del Estado de vivienda, ¿no? Que recayeron en la conducción de EMADI Perú, de NACE, y se desarrollaron bastantes proyectos inmobiliarios de manera paralela a lo que fueron los conjuntos habitacionales, como la Residencial San Felipe, la Residencial Santa Cruz, después Santa Rosa, y más antiguamente también se habían dado, antes de los años 70, en los años fines de los 50 y comienzos de los 60, estos programas del Porvenir, y otros, ¿no? Y otros programas. Este desarrollo de conjuntos grandes, de conjuntos enormes, tipo la Residencial San Felipe o la Residencial Santa Cruz o Santa Rosa, no se han vuelto a presentar en el Perú. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué el Estado no ha promovido la construcción masiva de viviendas sociales en el Perú? Porque, por ejemplo, si uno revisa el caso Chile, si uno viaja por Arica, por Iquique, por Antofagasta, uno puede ver enormes conjuntos residenciales bien bonitos, pintaditos, uniformes, ¿no? Donde sí ha habido por lo menos una preocupación y una promoción de las viviendas sociales. Normalmente, partamos de lo siguiente. El Estado cuenta aproximadamente en el territorio nacional, que es propio del Estado, con prácticamente 1.000 millones de hectáreas, ¿no? Estamos hablando de propiedad que es del Estado, porque puede haber otras propiedades que sean de dominio público, como el mar, los cerros y todo eso. Entonces el Estado, cuando ve que hay una necesidad por parte de la población para poder aplicar estas políticas de vivienda, en la mayoría de ciudades, incluso en la parte de Lima, se han hecho subsidios de parte del Estado hacia personas que pudieran acceder prácticamente a una especie de crédito Mi Vivienda para que puedan tener una casa, ¿no? En el caso de Iquitos, estuve en Iquitos hace unos días, acabo de llegar ayer, entonces
mi casa, por ejemplo, es lo que le ha dado un banco antiguo, no recuerdo el nombre, pero en la casa en la que estamos viviendo ahorita es una casa bastante grande. Entonces, ese terreno anteriormente era baldío. En la medida en que el sector privado o la demanda se vaya revalorizando una zona, es muy poco probable pues que el Estado ceda terreno para las personas de bajos recursos, porque ya esa zona se vuelve una zona comercial, tiene de alguna forma otro beneficio social, porque si bien es cierto el Estado brinda un beneficio social para aquellas personas que tienen pocos recursos para que puedan vivir, pero cuando hay una demanda privada por parte de la gente, por parte de las empresas que revaloriza la zona, hay otros beneficios sociales, el hacer que la zona se vuelva más comercial, el desarrollo, el crecimiento. Entonces, si el Estado quisiera aplicar nuevamente este tipo de subsidios o este tipo de entrega de vivienda, por decirlo de algún modo, tuviera que hacerlo ya en la periferia de Lima, que de hecho sí lo está haciendo, porque está habilitando zonas, el Estado mismo está creando en su certificado de parámetros de esa zona para que puedan ser habilitadas, y en ese sentido sí brinda muchas facilidades, porque estamos hablando pues de la zona de Asia, más arriba. O de repente Ciudad Pachacútec, ¿no? Por ejemplo, que todavía tiene terrenos, digamos, más o menos grandes, ¿no? O lo que pasó con este nuevo distrito Mi Perú que se ha creado en el Callao. Claro. Ya, ahí sí, porque ahí se considera pues de que no hay mucho conflicto entre lo privado y lo público. Entonces el Estado normalmente aplica este tipo de conjuntos habitacionales grandes cuando no hay ese tipo de conflicto, y es palpable, no es necesario estudiar mucha economía, por ejemplo, para darnos cuenta de eso, porque el Estado no va a aplicar ese tipo de políticas en un distrito como Miraflores, por ejemplo. No, obviamente estamos pensando en distritos como San Juan del Lurigancho, que tiene 2 millones de habitantes, pero donde se ve la falta de previsión del Estado, porque ese distrito debería tener unas 2 o 3 residenciales en San Felipe y no lo tiene. Ahora hay que darnos cuenta, es un detalle, el Estado normalmente cuando brinda los beneficios para un crédito, siempre pone un tope, es decir, por más que sea el Estado y nosotros le bombardeemos de impuestos al Estado, ellos no van a otorgar las infinidades de créditos y subsidios para que una familia pueda acceder a una vivienda. Hay un tope, es más, el crédito Mi Vivienda tiene su tope, 250.000 soles dice, en realidad es 259.000. Entonces ese es el tope. Entonces una persona que no pueda acceder más de eso ya definitivamente está descartada, ¿no? Bueno, pero lo que ha sucedido es que en un país como el Perú, donde hay una brecha tan complicada, donde muchos no tienen nada y pocos tienen mucho, ocasiona de que donde la demanda de vivienda es fundamental, ha ocasionado de que Lima o algunos distritos de Lima tengan las propiedades inmobiliarias más caras del mundo, ¿no? Sí, le pongo el caso específico de Jicamarca, porque lo he visto, ¿no? Entonces pueden haber muchos casos en otras ciudades del Perú en el que no podríamos conocer, pero Jicamarca es el caso específico que lo he visto. Jicamarca está creando conjuntos habitacionales de casas, no pueden haber conjuntos habitacionales pues de departamentos como la residencia de San Felipe, que se construyeron en los años 80. En el caso de Jicamarca se están haciendo casas de 120 metros cuadrados. Para personas que pueden acceder a la compra de un terreno. También se puede prestar por un tema de alguna forma de malos manejos de terrenos, tráfico de terrenos. Siempre hay personas que se meten en esto, pero el Estado ya está habilitando esas zonas para que personas que, por ejemplo, crean sus focos comerciales por esas zonas de ahí, por San Juan del Lurigancho, porque ya la Lima se está expandiendo también a nivel periférico, ¿no? Entonces estamos hablando de Chancay, San Juan del Lurigancho, Huaral, todas esas zonas están creciendo. Y efectivamente ahí sí se están creando grandes complejos habitacionales y son inmensos. Le pongo otro ejemplo, el caso de Caraballo, Villa Club. Villa Club pues es desde lo lejos, mientras uno va llegando a Villa Club se ve una ciudad inmensa. Son como 7 Villa Club y cada Villa Club tiene 700 casas aproximadamente. Entonces el Estado sí está creando este tipo de beneficios para que la gente pueda acceder a la compra de este tipo de vivienda, solo que no lo estamos viendo ya en la parte de la ciudad como normalmente se ha visto, ¿no? En los años 80, hasta incluso en los 90, ¿no? Eso es el diagnóstico que le podría dar a grandes rasgos. Lo que falta acá en el país
es una planificación, una política estadual urbana, ¿no? No hay una planificación urbana como existe en otros países. Por ejemplo, se puede aprovechar Zapallar, Caraballo, Jicamarca y otros lugares de la periferia para hacer un programa de habilitación urbana de oficio, aprovechando esta nueva unificación de las normas de habilitación urbana. Por ejemplo, en otros países se planifica, se hace un estudio de suelos, hay una ley de suelos, se habilita para que no solamente se distribuya de forma técnica la sublotización, sino que existan, por ejemplo, una farmacia en cada manzana o exista una veterinaria, ¿no? Desde esa planificación estadual. El otro tema es que el Estado, no, antes con la Constitución de 1979, la propiedad era ejercida respetando el interés social. Luego se cambió al bien común. Entonces, en la época por ejemplo, de Acción Popular, el interés social implicaba que cierto sector de profesores podían acceder a la vivienda, incluso en Miraflores, en San Felipe, en todas partes, accediendo a una subvención por parte del Estado, pero una subvención que implique, pues, yo creo que el ciudadano no le pide regalos, lo que le pide es que promocione, porque al ser una programación del desarrollo de una urbanización satelital, es decir, que tenga todos los servicios como existen en todas las ciudades del mundo. Las ciudades satelitales implica que tienen todo en su sector, entonces eso va a incrementar, ¿qué cosa? Los ingresos al municipio, a la autoridad local, o cobrar más impuestos, la inversión de las entidades privadas cerca de a esas residencias donde viven los ciudadanos, etcétera, un movimiento a la economía del país. No existe una planificación, no se preocupan en la ampliación de catastro, menos se van a preocupar en hacer un proyecto de política urbana, de desarrollo urbano, porque no existe una ley de planificación urbana, no hay urbanismo en nuestro país, lamentablemente. ¿Y eso de política de Estado? Sí, depende de las políticas públicas del sector vivienda. En el Acuerdo Nacional no está estipulado de que la vivienda es una de las prioridades que está en emergencia en el Perú, porque hay una escasez. Definitivamente, la demanda por vivienda que existe en el Perú es hasta, yo le podría decir, 50 veces más que la oferta. Sin embargo, como mencioné anteriormente, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es querer tener una vivienda y otra cosa es poder acceder a una vivienda. Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es el deseo, por decirlo de alguna forma, y otra cosa es una demanda efectiva. Entonces el Estado debería definitivamente impulsar. Ahora nos enfrentamos ante una disyuntiva en el que supongamos que el Estado promueva este tema de crecimiento para la oferta inmobiliaria. ¿Qué pasaría si la mayoría de peruanos, porque el Perú es un país bastante moroso, entonces no puede pagar o definitivamente choca con su realidad y lo que gana no le da para poder seguir solventando, porque el peruano no tiene una cultura de ahorro? Pero el tema de vivienda, yo creo que la garantía hipotecaria es una de las garantías más firmes que uno tiene, ¿no? O sea, tú vas pagando un tiempo a tu casa, pero no puedes pagar, siempre queda el inmueble para ser rematado, para poder garantizar la obligación, ¿no? Sí, pero como diría nuestro economista de bandera, que ha sido reconocido internacionalmente, Hernando de Soto, en sus dos libros, El otro sendero y El misterio del capital, la formalización de la propiedad en el Perú es algo que está todavía en pañales, ¿no? Que grandes extensiones de terrenos y propiedades deberían formalizarse justamente para acceder al crédito hipotecario, y eso no ha sido posible porque el Estado ha sido en cierta manera ineficiente. Quizás en los años 90 funcionó el tema de la titulación masiva que realizó COFOPRI, pero digamos eso fue un periodo que posteriormente se estancó, ¿no? Y formalizaron todo lo que estaba libre de problemas, y quedó los predios con problemas para formalizar, y eso es un trabajo más arduo que también tiene que hacerse y continuar. Michelle, una pregunta: ¿por qué fracasa el Banco de Materiales? ¿Qué pasó? Ese fue un intento del Estado de promover el acceso a materiales baratos para poder construir sus propias viviendas. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo analizas tú el caso del Banco de Materiales? El Banco de Materiales me hace acordar bastante al caso de Mi Banco.
¿no? Porque es el caso del Banco de Materiales y el caso de mi banco no exactamente fue un manejo público, porque si conocemos, si indagamos bien, el Banco de Materiales con mi banco son manejos mixtos, es decir, hay mano privada y hay mano del Estado en esto. Entonces, ahí está el conflicto. Cuando existe esto del manejo privado, cuando hay manos que buscan rentabilidad, porque si diferenciamos cuál es la diferencia entre una empresa privada y una empresa pública, la empresa pública no busca rentabilidad, la empresa pública busca beneficio social, la empresa privada busca rentabilidad. Entonces es ahí donde entra el conflicto. La Caja Metropolitana de Lima, le pongo por ejemplo, es una empresa pública que brinda muchos créditos a pymes en el que son bastante bajos. Ya no estamos hablando de créditos hipotecarios. Entonces el Banco de Materiales, por un lado, fue un mal manejo de los capitales mixtos, tanto público como privado, entiéndese que están ahí, y lo segundo fue el tema de que hay una promoción para la construcción, para acceder al crédito, pero la gente desconoce. Yo he conversado, hay muchas personas, incluso de Miraflores, Surco, que vienen y quieren comprar una vivienda o de cualquier distrito que sea caro, por decirlo de algún modo, y me preguntan, ¿cómo puedo acceder a un crédito en mi vivienda? Entonces yo le digo, señor, usted no puede acceder a un crédito en mi vivienda porque la propiedad que usted está intentando comprar sobrepasa el monto del que el Estado le puede dar para el crédito a mi vivienda. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, nos vamos en el tema de San Juan del Lurigancho, incluso, por ejemplo, hay muchas personas que quisieran acceder a este crédito, pero sin embargo, les conviene muchas veces comprar un terreno y de a poquitos ir construyendo su casita, como ellos dicen, ¿no? Y otra cosa es el tema de la informalidad. El tema de que hay muchas personas de que no quieren hacer papeleos, no quieren hacer una declaratoria de fábrica para su construcción de su casa, prefieren hacerlo con un maestro de obras, pues que trabaja en el barrio, en la calle. Entonces, como el Estado, si bien es cierto, implementa estas políticas para reactivar la economía en el sector inmobiliario, pero no informa a la población. O sea, muchas personas no saben. Eso es correcto, y además lo que señala Oscar hace un momento es importante, ¿no, Oscar? ¿No? Tú estabas refiriéndote a la habilitación de oficio, ¿no? Si la habilitación de iniciativa de parte no funciona, imagínate, ¿no? Me parece que la habilitación de oficio los resultados son exiguos, ¿no, Oscar? El tema es el tema de política estatal, ¿no? El tema de fondo, ¿cuál es? Primero, no hay una planificación urbana. Segundo, ¿para qué nacen los registros públicos? Los registros públicos nacen para dar publicidad jurídica de los actos y contratos. Por eso que en España se llama derecho hipotecario, porque uno de los contratos de negocios inmobiliarios para poder construir es la hipoteca, pero yo no puedo hipotecar un bien que no tiene partida registral, que no está saneado, que no está escrito. Entonces, ese es el misterio de capital que hablaba Hernando de Soto, ¿no? Es decir, nosotros sobrevolamos, dice Hernando de Soto, San Juan de Lurigancho, que es uno de los distritos más poblados de Sudamérica. Vamos a ver que por lo menos hay 2 pisos a 7 pisos en San Juan de Lurigancho, pero si vemos su partida registrada y la contrastamos con lo que aparece escrito en registros, esos inmuebles son misteriosos, no existen. Ese es el misterio del capital. Ellos han hecho autoconstrucción, quizá tienen hasta sus planos, han invertido, pero ese capital está perdido, está escondido, porque no pueden acceder a las finanzas, pueden darlo en hipoteca. Pero en el caso del Estado, si con el Estado construyen bien, como lo que han dicho ya todas las unidades inmobiliarias, San Felipe, Santa Rosa, las residenciales, ¿no? Las residenciales, el Estado de hecho de por sí puede sanearlas, o sea, las tiene que entregar saneadas y el Estado no pierde, no corre, el riesgo es cero ese riesgo, pero yo pregunto pero sí le representa un costo, costo que al final, o sea, yo pregunto, o sea, al Estado, ¿cuál es el costo del Estado de que la gente no tenga vivienda? Porque yo pienso que no solamente es un tema de calidad de vida, yo creo que el hecho de tener que pagar, derecho humano, el hecho de tener que pagar vivienda implica que la gente no consume en otras cosas, o no produce mayor riqueza, porque uno también puede producir riqueza del excedente que uno tiene, ¿no? Vemos en Estados Unidos que todos, aparte de su trabajo, tienen dinero en ahorros o en la bolsa de valores, ¿no? Una cultura totalmente diferente y un poco que en el mundo se tiene, ¿no? Acá no se conoce, acá la plata que no está en el banco está debajo del colchón, ¿no? Por eso que la gente cuando se quema su casa salen diciendo que se quemó mis ahorros, mis cosas. Lo que yo digo es quién se ha hecho millonario con esta ineficiencia del Estado. Yo no creo que el Estado sea ineficiente, yo no creo que no haya personas que estén al frente del Estado y que no se den cuenta
de que es totalmente rentable que el Estado genere estas residenciales y que hace 50 años se hayan hecho y que ahora en el siglo XXI no se pueden hacer cuando es más fácil, ¿no? Entonces, alguien se ha hecho rico con esto, alguien se ha beneficiado con la falta de construcción de programas de vivienda y lo otro es, yo creo que hay un negocio redondo y lo otro es de que el que más pierde es la gente que menos tiene, ¿no? Mira un ejemplo, el Banco de Materiales, ¿no? El Banco de Materiales tiene técnicamente una misión desde la época incaica, ¿no? Del trabajo comunitario o de la autoconstrucción. Entonces el Banco de Materiales te daba la mita minera, la minca, ¿no? Te daban el material para que tú construyas tu casa, ¿no? Y eso lo ibas pagando mensualmente. Pero si tú eres de mi partido, entonces te condonaba la deuda. Entonces el programa se va muriendo. ¿Por qué? Porque como tú decías, ¿no? El doctor García decía, hay alto índice de morosidad, pero ¿cómo no funciona cuando hay un banco que antes era una asociación, que era una ONG, se convirtió en un gran banco? Y ellos me explicaban, los funcionarios bancarios me decían, mire, ¿sabe qué? ¿Quiénes son nuestros clientes? Este señor que tiene su negocio ambulante. Todos los días le vamos y le cobramos y él cumple. No tiene hay un bajo índice de morosidad a este ambulante que pagaba todos los días y que promovía el banco, y la asociación se convirtió, esta ONG se convirtió en banco. Pero este hindú que ganó el Premio Nobel de Economía justamente por hacer los préstamos a los microempresarios. Claro, entonces se puede promover, o sea, no es la conducta de morosidad, sino se puede promover. ¿Por qué somos morosos? Porque no existe la facilidad y la exigencia del pago. O sea, estos programas que nacen bien se caen por falta de gestión y porque hay intereses creados. Pues si funciona el programa Mi Vivienda, si funciona el programa Techo Propio, entonces ya no lo voy a comprar con un crédito hipotecario a una gran inmobiliaria, ¿no? Ese es el problema. Y además colapsa el tema del control y la fiscalización. Por ejemplo, si quisiéramos sancionar a todas las personas que han trabajado informalmente para la construcción o la adquisición de su vivienda, pues sería el 90% del país. Así es, el 90% del país. Eso es correcto. Entonces, el tema de control y fiscalización ahí colapsaría totalmente. Así es. Claro, pero podemos pensar positivamente para no robarle la idea a Michelle. ¿Qué pasa si San Juan de Lurigancho, no, hace una especie de fiscalización a toda la construcción? Los incorpora. No les clava, no le dice demolición, no, que regularice. Surco ha hecho un ejemplo de eso, ¿no? Ha sacado una norma de regularización de edificaciones para su distrito. San Juan de Lurigancho lo hace, entonces ese terreno que yo pago por terreno sin construir, voy a declarar mis autovalúos, mis impuestos prediales, de acuerdo a mi realidad. Pero ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que debe invertirse? Si hay tanto dinero en el tema, en la autoridad local, municipal, entonces que se amplíe el catastro, porque eso es importante. Al ampliar el catastro, esos antecedentes gráficos van a incorporarse a registros. Entonces, todo lo que yo voy a invertir en catastro, después lo voy a recuperar en el pago de los impuestos de la declaratoria de fábrica, la independización, del reglamento interno, de la licencia de funcionamiento. O sea, hacer finanzas municipales, eso es lo que falta. Exacto, o sea, ¿no? Exacto. Señores oyentes, pueden llamarnos a hacer sus consultas al 242-5581 y seguirnos en Twitter, @MirafloresTV82. También en Facebook en Miraflores TV Digital, en tu vieja Radio Miraflores. Hay otros temas, además, que podemos comentar, Michelle, Oscar, son los temas relativos a que tampoco se puede hacer viviendas sociales o construcciones masivas en algunos distritos, como el RIMAC, como barrio, bueno, en las zonas de barrios altos, por ejemplo, es terrible la tuburización, la precariedad es enorme. Todos estos inmuebles que se están cayendo a pedazos, la mayoría han sido declarados patrimonio cultural, y no se pueden demoler. Miren, esos inmuebles son un peligro latente, porque un terremoto como el que ocurrió en México, grado 8, vamos a tener miles de muertos en el centro de Lima, en barrios altos, en el RIMAC, y no podemos demoler esos inmuebles para construir edificios o nuevos conjuntos habitacionales. Ese es un problema gravísimo. No sé, Oscar, ¿tú qué piensas? Eso tiene que darle solución el Estado. Mira, en Israel tienen un programa que se llama 7 minutos. Ese programa establece si hay un hueco en la pista, en 7 minutos cualquier ciudadano que está alrededor lo tiene que solucionar. O una luna se rompe, o un semáforo no funciona, tienen que solucionarlo en ese tiempo. Entonces, eso es planificación.
Nosotros tenemos que planificar 7 minutos. 7 minutos, tienes que solucionar el tema. El ciudadano que está más cerca. Entonces, El ciudadano que está más cerca, El o que sea, está es más problema de cerca. todos. De todos. Es problema, es que es un problema corporativo, ¿no? Israel es un pueblo que funciona como una unidad. El día que Israel pierde una guerra, pues desaparece Israel, los arrojan al mar. Lo que dice Oscar es cierto. Bueno, entonces es un kibutz, es un kibutz. Pero ¿cuál es el No, el tema kibutz que es otra nosotros cosa. cuál es el tema que nosotros debemos de lo bueno, ¿no? Captar lo bueno. Que nosotros, en primer lugar, en el centro de Lima, claro, es un peligro, está tuburizado, se cae, pero es patrimonio cultural. Pero nosotros no necesitamos hacer las nuevas urbanizaciones satelitales que tiene Israel en el centro de Lima. Como uno viaja a Estados Unidos, ve, ¿no? En California hay Downtown. hay una urbanización y en el centro comercial tienes todos los beneficios, tienes todos los servicios, todas las marcas, no tienes que ir a otra ciudad a buscar lo que tú necesitas. Acá si tú quieres comprar algo tienes que venir a la capital o tienes que venirte a Lima, ¿no? De San Juan de Urigancho tienes que venirte a Lima. Se está descentralizando solamente determinados productos, ¿no? De determinadas empresas, pero no tienes todo. Debe haber una exigencia que se tenga todo. Tú vas a poner un centro comercial que tenga todo y distribuido, planificado, una ferretería, una farmacia, un internet, un cine, ¿no? Un templo, de todo, pero que tenga todo. Entonces, esa es una ciudad satelital. Eso es lo que falta. Se planifica, claro, pero hay un ejemplo del Palacio Zambela. Lo tiene una entidad bancaria y lo ha mantenido bonito, pero no tienen todos el poder adquisitivo que tiene esa entidad bancaria que está manteniendo la estructura, porque cuando es patrimonio cultural, por ejemplo, la Casa Moreira, si tú es un patrimonio cultural, tú tienes que mantener las pinturas originales, tienes que sacarlas, guardarlas, restaurarlas y poner una similar. Y mantener los colores, El estilo arquitectónico. todo, y es caro. Entonces no hay empresas solventes, no es negocio para las empresas mantener esa estructura arquitectónica que tiene el patrimonio cultural, pero hay que protegerlo. Pero se puede planificar en las periferias, ¿no? Han hecho reubicaciones, en algún gobierno municipal han hecho reubicaciones, ¿no? Entonces yo pienso que la planificación implica restaurar ese patrimonio cultural que tenemos, porque es parte de nuestra identidad cultural, y hacer planificación de urbanizaciones en la periferia y trasladar a esas personas que están tuburizadas ahí a esa periferia y darle restauración. Bueno, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero con las últimas cosas que han pasado, yo creo que antes que suceda eso, lo más probable es que haya una demolición natural. O sea, si Lima tiene un terremoto de grado 5 nada más, no digo 7, digo 5, todos esos inmuebles que han sido declarados patrimonio histórico no aguantan. No aguantan. Mira, solamente el que tuvimos hace poco en Ica, que no fue el centro Lima, sino el centro fue Ica. Imagínense, todas las casonas se vinieron abajo. Imagínate que el centro fuera Lima, ¿no? Y ahora también existe Terrible sería, un ¿no? cambio de parámetros también. Por ejemplo, el caso del centro de Lima, hablando específicamente de Barrios Altos, es una necesidad pues latente del Perú, porque Lima es, bueno, el centro de Lima es como considerarse la China del Perú. Todo llega ahí. Entonces ahí ya se está expandiendo negocio, incluso la Plaza Italia, no sé si se ubica dónde queda la Plaza Italia, Sí, en el claro, centro de Lima. donde está ya la es Recoleta. Totalmente plagado. Pues, Ese ha sido un golpe comercio. bajo para nosotros, ¿ah? Sí, no comercio. sé si se ubican dónde queda la Plaza Italia, es un golpe bajo. ¿Sí? Bueno, yo juego ajedrez ahí en la Plaza Francia. Claro, No, ¿qué es su- eso? sucede La que- iglesia de San Andrés, Sí, por claro. favor. Sucede que la mayoría de personas de En Lima, Barrios Altos. sí, Claro. sucede que la mayoría de personas no suelen ir, la mayoría de limeños no suelen ir por ahí, salvo No, la que, comisaría. exacto, la comisaría. Entonces, esa zona ahorita ya está declarada en los certificados de parámetros como comercio zonal. Entonces, hay bastante comercio que se está abriendo ahí y bastantes importadores están abriendo su comercio, su importadora, y eso va a seguir como que el río carcome a la tierra, va a seguir poquito a poquito haciéndose más comercial, porque el país tiene todavía en expansión por lo menos unos 5 o 6 años más en ritmos lo que normalmente ha ido creciendo, ¿no? Claro. Michelle, una consulta. ¿Quién mide los índices de crecimiento, los ratios del crecimiento del sector inmobiliario? ¿Capeco? Sí. ¿El Ministerio de Vivienda? ¿Cómo? Hay dos mecanismos en los cuales incluso los más grandes digamos entes supervisores del país o reguladores del país, como el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, y además del Instituto Nacional de Estadística e Informática,
La CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción, hacen anualmente un estudio. De hecho, el estudio cuesta bastante caro, pero es de vital información para aquellas empresas o entidades que quieran ver cómo está el desenvolvimiento del sector inmobiliario. El otro es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. También hacen esos estudios y les siguen, ¿Son entidades privadas? Son entidades privadas. ¿Capeco es privada? La Cámara Peruana de la Construcción. La Cámara Peruana de la Construcción. También sí. es privada. Sí, bueno, es manejado ha sido creado por constructoras, pero que en realidad su fin no es generar recursos, ¿no? Esa es como una especie de, digamos, la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Sin fines de lucro. Bueno, la Cámara, la Cámara de la Construcción es un esfuerzo de los privados para tratar de promover la capacitación de los actores en el tema de la construcción, ¿no? Sobre todo en la época del sindicato, en la época de los 80, de los 90, CAPECO ha estado pues siempre tratando de coordinar con Sensico, con los diferentes institutos que capacitaban a su gente, ¿no? Pero vuelvo a decir una pregunta que quedó al aire, o sea, con esta inacción del gobierno, o con esta falta de gestión aparente, o con esta complicidad, si quiero ser más agresivo, ¿quién se ha hecho millonario? Porque alguien se tiene que haber hecho inmobiliario millonario con la falta de vivienda para los peruanos, ¿no? Porque el Estado, si hubiera querido gestionar, hubiera podido, si lo hizo en la década de los 90 o en la década de los 80, estas unidades inmobiliarias, puede ser posible que en el siglo XXI ya no haya habido, o sea, ahora cuando nos ha ido mejor todavía que antes. Claro, de todas maneras, ¿no? Si no hay una inversión estadual respecto al desarrollo inmobiliario de residencias, de vivienda, que es un derecho humano de los ciudadanos, entonces le dejas espacio para la entidad privada. A mí me encantaría hacer un libro que diga que haga una historia de todas las construcciones que el Estado ha hecho de ciudades, ¿no? O sea, inmobiliarias, ¿no? Para ver cuándo fue la última que se hizo, ¿no? Porque yo creo que la última debe ser en la década de los 90. Doctor Díaz, quisiera hacer una pequeña acotación. No solamente se trata pues de promover el crecimiento del sector inmobiliario. El sector inmobiliario, en la medida que vea que la demanda puede suplir sus necesidades, lo va a hacer. Es decir, si somos un país en crecimiento, si las personas demuestran que tienen mejores ingresos, ha habido desarrollo en el país, van a demostrar que pueden pues acceder a un crédito hipotecario. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente, o sea, si nosotros solamente promovemos la parte del sector inmobiliario, ¿qué va a pasar? Vamos a construir elefantes blancos como ha construido China. Entonces, yo creo que también va por la parte del consumidor, en el sentido de que pueda mejorar sus finanzas, su crecimiento personal. No, Michelle, está siendo sumamente estricto en el tema técnico. Porque hace rato una de las cosas que hemos dicho es de que el peruano tiene una capacidad adquisitiva, como se dice, lo dijo el doctor Escate, o sea, la persona que más cumple es la persona que del día a día, que tiene a la conclusión que quería llegar era, por ejemplo, hay incluso otras ciudades del Perú en el que se debería impulsar el crecimiento y el desarrollo. Chiclayo, Arequipa, por ejemplo, Trujillo realmente ha crecido de una manera exorbitante y necesita estos programas de vivienda, estos conjuntos habitacionales, porque ya tiene centros comerciales enormes, tiene mucha población y esa expansión requiere imperativamente nuevo desarrollo inmobiliario. Por supuesto, e incluso Iquitos, que son otras ciudades importantes del país. Pero es que vuelvo a repetir lo mismo, o sea, tú hablas del tema económico, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces, yo digo, hablando del tema económico, ¿dónde se mueve el mayor PBI de ingreso en todo el Perú? ¿No es Lima? Lima. Ya, pues, y en Lima tenemos 11 millones de habitantes sin vivienda. Perfecto. Yo estoy de acuerdo con el doctor Anderson de que hay que promover descentralizar. Claro que sí, todos necesitan. Pero si donde más necesitamos es donde hay 11 a 13 millones de habitantes, que es Lima, aparte de los turistas que vienen, entonces, ¿por qué hay una inacción silenciosa y cómplice de parte de las políticas de Estado? ¿Quién se está haciendo millonario con esta inacción? ¿A quién le está conviniendo esto? Y respecto al tema, si los bancos dicen, no, pero tengo que garantizar mi crédito, pero por favor, usted se va a todos los mercados del Lima y se dan cuenta que los reyes de la papa, de la yuca, del gin, el rey del hisopo, porque lo que vendas te vuelves millonario acá porque no da factura. Nosotros que somos abogados, si nos pasamos del límite ya nos están reteniendo, la retención.
Pero no, ellos venden millones de toneladas de papa y de yuca y de camote y de lo que sea y no pasan una sola boleta. Y no solamente acá en el mercadito de Miraflores, en todos los mercados del Perú. No, y tenemos bolsones de desarrollo. Conversaba yo la vez pasada con Oscar, y hay sectores de desarrollo que mueven enormes cantidades de dinero. Gamarra, el Trébol de Caquetá, el parque industrial de Villa El Salvador, el parque industrial de Ciudad Pachacuti. Y Lima Norte, no decía Lima que decir, Norte, ¿no? En realidad ahí, digamos, el nivel de vida de muchas de estos bolsones de informalidad o de precariedad, ¿no? Que está en un proceso lento de formalización, pues debería elevarse, ¿no? Deberían tener estándares de vida mucho más altos, y ya deberíamos ver conjuntos por ejemplo, en Arica, ¿no? En Arica yo he visto conjuntos grandes, ¿no? De 4 pisos, cada block tiene 4 pisos, 4 pisos, 4 pisos. Eso yo no lo he visto en Tacna, no lo he visto en Moquegua, ¿no? Eso, por ejemplo, es impulsado desde el Estado, promovido desde el Estado. Eso puede ser que el rol del Estado sea subsidiario y no gane promoviendo este tipo de viviendas, pero a la población le eleva el nivel, el estándar de vida, y obviamente va a significar mejora. Y como son gente emprendedora, productiva, gente que trabaja realmente, porque lo que dice Dante es cierto, ¿no? O sea, no es que la gente no tenga capacidad, la gente tiene capacidad adquisitiva, pero hay que darle un pequeño empujoncito, ¿no? El programa Techo Propio, Michelle, ¿cómo analizas tú el rol del programa Techo Propio y en qué estado está en este momento ese programa que en su época, en cierta manera, funcionó? Bueno, bueno, como ya mencioné anteriormente, las personas que normalmente acceden, el programa Techo Propio es incluso un poco más accesible para las personas. ¿Por qué? Porque requiere mucho más baja financiación que el programa Mi Vivienda. Mi Vivienda, sí, ¿no? Claro. Sí, claro, el techo propio es, estamos hablando de propiedades hasta de 80.000 soles, ¿no? Es incluso propiedades bastante baratas para lo que normalmente se maneja el precio de propiedades. El problema es la desinformación, muchas personas no saben. Y otra cosa, y no quieren acceder a este tipo de formalidad porque el tema de papeleo, la burocracia, lo ven como una traba, ¿no? Entonces, si él es... yo no he visto una política del Estado informativa en el que vaya a zonas marginales a decir, señores, queremos hacer una convocatoria, queremos informarles cómo ustedes pueden acceder a su casa, cómo... No existe ese tipo de información, ¿no? No hay. O sea, el programa está ahí para la internet, y cuando muchas personas no tienen una computadora, no tienen internet. Muchos programas en el Estado son absolutamente ineficientes, ¿no? Anteayer se hablaba en otros medios de los programas estos que tiene el Ministerio, ¿no? de Vivienda, pero que no tienen, ni siquiera se reparten trípticos, ¿no? Para informar a la población de que existen estos programas y que uno puede acceder fácilmente con montos, como tú dices, mínimos, ¿no? Por 80.000 soles, digamos, una persona ya no le es tan difícil como $200.000, ¿no? Entonces $80.000 es de más fácil acceso, ¿no es cierto? Sí, sin embargo, cuando se trata de recaudar impuestos, cobrar coactivos, el Estado sí es muy informativo. Así es, y el Estado es mosca, ¿no? Ahí sí el Estado se pone las pilas. Ahí sí se pone las pilas, ¿no? Porque como diría el doctor Díaz, ahí sí hay como que una predisposición a informar que paguen sus impuestos vehiculares, prediales, si deben, hay que aplicarse el coactivo, quitarlo. Pero informa mal, porque o sea, el Estado tiene que entender de que el ser humano es un ser humano de equidad. O sea, si el Estado informa bien, tú paga a tiempo, pero yo también te doy esto. O sea, si es totalmente recíproco, si el Estado informara en qué invierte, o sea, en vez de decir paga, le dijera a la gente, con lo que pagaste hemos hecho este albergue, hemos hecho este juego, hemos hecho acá el parque de Miraflores, lo que fuera, ¿entiendes? O sea, estamos haciendo que tu dinero tenga sentido. Yo pienso que la gente sería más lo haría, por lo menos un grupo de personas lo harían con más conciencia, pero acá se aplica lo que es la ilusión, ¿no? La gente prefiere hacer ilusión que hacer contribución,
¿Por qué? Porque no es posible que para sacar, no sé, un documento cualquiera te pidan un monto que siempre te trata de sacarle lo más que pueda al contribuyente, ¿no? Dice, no, para renovar licencia, te piden dinero. Pero hay licencias que no tienen que ser renovadas. La Indecopy ha dicho de que las licencias, los letreros, si no han cambiado, no tienen por qué renovarse todos los años, es el mismo letrero que se puso hace tiempo. Pero siempre uno trata de sacar la vuelta, ¿no? Ahora no sé si tuvimos el problema de los pasaportes, ¿no? Que te cobraban un monto que era mayor a lo que costaba hacer el pasaporte. Hay un caso de Arequipa que guarda relación con nuestro programa de Autor Inmuebles. Un ciudadano arequipeño solicitó una copia de un asiento registral, una copia para nuestros oyentes, todos los que realizamos operaciones, negocios inmobiliarios, inscribimos las compra-venta, los usufructos, todos los derechos y contratos en registros públicos. Entonces alguien quiere acceder a la copia, entonces le estaban cobrando como 4 soles la fotocopia. Entonces el ciudadano arequipeño interpuso un habeas data. ¿Cómo es posible, decía el ciudadano arequipeño, que me cobren 4 soles cuando en el mercado 20 centavos a lo máximo te cobran una fotocopia? Entonces el Tribunal Constitucional ordenó que se le dé sus copias a 20 centavos, de 10 a 20 centavos, y además que el Estado no puede cobrar por un servicio que no brinda. Porque ¿qué cosa es los aranceles? ¿Qué cosas son los aranceles? Es una tasa, es un impuesto, pero una tasa por el equivalente del servicio que te brinda. Si la fotocopia cuesta 20 céntimos, ¿de dónde me sacas tú 4 soles? Entonces esa ha tenido que un ciudadano arequipeño interponer su acción de habeas data para poder que se exija el debido cobro de los pagos. Una sentencia que no es vinculante. Se supone que en las recomendaciones que lanza la resolución del Tribunal Constitucional ha dispuesto de que toda entidad pública y específicamente SUNAR debe cobrar por el servicio que brinda en forma directa. Bueno. Que esa es la tasa, es la definición del impuesto. Pero para copia simple. Para copia simple. Algo así ha pasado con el Colegio de Abogados, ¿no, Oscar? Que le han dicho al Colegio de Abogados que para las incorporaciones como abogados no pueden cobrar sumas exorbitantes, sino, digamos, algo así ha pasado, me parece, ¿no, Dante? ¿Cómo es? A ver, cuéntanos, Dante. Lo que ha sucedido es que han interpuesto a Indecopy una barrera burocrática. Ya, o sea, a la Comisión de Acceso al Mercado le han colocado que es una barrera burocrática el cobro de colegiatura. ¿No? Y Indecopy ha fallado en contra del Colegio de Abogados. He dicho, efectivamente nos parece que es una barrera burocrática. Pero hay otro argumento que para nosotros es claro, de que la colegiatura no tiene nada que ver con un tema burocrático. La colegiatura del Colegio de Abogados es una incorporación a una orden que es antes que el Estado peruano, es una entidad bicentenaria, o sea, entonces me parece de que fundada por Vicente Morales Duárez, ¿no? En 1804. Entonces yo creo que y no hay un monopolio, porque el que no quiere colegiarse en el Colegio de Abogados de Lima, que se vaya a otro colegio, no hay ningún problema. Arequipa, o sea, te puedes ir a Chiclayo, a Tacna, donde sea, no hay ningún problema, y vale para ejercer en todo el Perú. Así que sin ningún problema. Claro, pero también el principio de equidad, ¿no? Yo, estudiante, que he terminado la carrera, quiero colegiarme en Lima, y me cobran por una ceremonia, ¿no? O por incorporarme a ese colegio de abogados, más de 1.500 soles. Bueno, pues es que no es el costo del derecho. Es igual que usted es socio del club. Puede cobrar 1 millón también. No, usted es del Club La Unión. Usted es del Club de la Unión, o está en regatas, o están ahí, ¿no? Entonces digo, señor, ¿por qué usted va a cobrar de regatas si el Club de Construcción Civil cobra más barato? Y dice, señor, vaya, Club de Construcción Civil, acá en regatas cobramos. Sí, pero me parece que es diferente, Dante, porque el regatas es un club privado, ¿no? Para ir de esparcimiento. En cambio, el Colegio de Abogados es para ejercer una profesión. Es una suntuosidad, en cambio, para constitucionalmente yo no puedo ejercer la profesión de abogado si es que no estoy colegiado. Pero puedes colegiarte en Lima Norte, en Lima Sur. Está bien, pero yo quiero colegiarme en el Colegio de Abogados de Lima y necesito colegiarme en el Colegio de Lima porque voy a ejercer en Lima. Pero no te están prohibiendo, están diciendo de que la
las tarifas son esas, ¿no? O sea, Sí, pues, pero ¿cuál es? O sea, si yo pago un derecho, es porque el servicio es más o menos equivalente. No, lo que pasa en el Estado, el concepto de tasa, Sí, es ese. ahí sí es Ya. En el Colegio de Abogados es una entidad privada, y entonces el concepto es, puede ser cualquiera, puede ser un concepto de prestigio. O sea, A ver, no es lo mismo. tú que eres presidente de la Asociación de Abogados de Miraflores, entonces tú piensas que el Colegio de Abogados no debe acatar esta resolución del Indecopi. Yo pienso que no, es un totalmente predicado. ¿La han apelado? Sí, claro que sí, por supuesto. Si fuera el Tribunal Constitucional es otra cosa. Es Ya, otra cosa. claro, Si fuera el sí, Tribunal sí. Constitucional es otra cosa. Sí. Pero si es Indecopi, no vamos al contencioso administrativo. Claro. El contencioso administrativo verá el Poder Judicial, ya ahí se debatirá el tema. Acuérdense de que en cierta manera el Colegio de Abogados es un ente para algunas cosas privada y para algunas cosas públicas. O sea, es una institución que tiene dos caras de una moneda. ¿Y qué piensa sobre ese punto el doctor Inmuebles Óscar Escate Cabrel? Mire, el tema sustancial de fondo es que Indecopi ha determinado que es una barrera burocrática y por ahí está el error. Correcto. Pero si nosotros vamos al Tribunal Constitucional, ese abogado o ese abogado, claro, que quiere incorporarse a esta barra al Colegio de Abogados de Lima, entonces tiene que cumplir los requisitos. La suma, porque hay ceremonia exclusiva y ceremonia global, y tiene un costo de 1.500 a 3.000, algo así. Entonces, alguien que recién comienza a ejercer la abogacía no puede pagar ese monto. Me parece que es exorbitante, que no puede cobrar lo que le da la gana al Colegio de Abogados. Bueno, pero tiene que ser algo justo, pero ¿no? es que eso es otro, ¿No? es otra percepción también, porque Claro. usted comprenderá. No, pero hay una cosa, es que el Colegio de Abogados, como tú bien has dicho, no solamente es una entidad privada, no es una asociación sin fines de lucro privada, sino que también tiene reconocimientos oficiales. Claro, ¿no? pero por eso digo, eso también es una percepción, porque como ustedes comprenderán, por ejemplo, de los 40 generales que salieron a retiro, por ejemplo, ha habido un gran número de 20 que recién se acaban de incorporar como abogados. O sea, y esa gente tranquilamente lo puede pagar. Ahora, hay un grupo de diplomáticos que acaban de regresar del extranjero que también están viniendo a colegiarse al Colegio de Abogados, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen un trabajo y que paralelamente han estudiado la carrera de Derecho, y que cuando ya pasan al retiro dicen, bueno, ahora sí voy a ejercer mi carrera de derecho, recién me voy a colegiar, ¿no? Es un tema estructural, ¿eh? Mira, Claro, en claro que otros sí. países no ocurriría, por ejemplo, ¿quién se imagina? Y es un lío. No, es un ¿quién se lío. imagina, por ejemplo, ya bueno, voy a soltar algo, ¿no? Uno está conversando Vamos, tú Antonio Muebles. en familia y tu comadre te dice, ¿sabe qué, compadre? Yo ya estoy estudiando Derecho, ¿ah? Y entonces, ¿y dónde estudia Derecho? A distancia. ¿Y la universidad dónde queda? Queda en Huánuco. ¿Y qué días va? No, sábados nomás y por correspondencia, por internet. ¿Y qué es el derecho, comadre? No sabe qué cosa es el derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo, ¿no? Si no sirves para nada, estudia para abogado. Entonces, se ha facilitado demasiado, ¿no? Antes tú ibas a una reunión y preguntabas quién es abogado. Ahora no tienes que decir quién no es abogado, porque todo el mundo, como dices, los generales, los contadores, Pasa una comisaría, todos son abogados. No, y le preguntas, a ver, abogado, señor abogado, ¿quién fue el primer presidente del Perú? Y te dicen San Martín, te dicen Bolívar, te dicen cualquier cosa, y menos, digamos, te dan o la de respuesta derecho correcta. sustantivo, ¿no? ¿De qué es el derecho, no? ¿Qué es el derecho civil? No saben qué es el derecho civil. Entonces ahí te das cuenta cuando tú vas a las diligencias, cuando tú vas... No, pero si vas a una comisaría Claro. y todos son estudiantes de Derecho, le preguntas, ¿y cómo hago para sacar a mi cliente? Ahí sí saben. Ahí sí saben. Bueno, a veces saben. Yo a mí me pasó un tema en Arequipa y los policías no sabían qué cosa es delito contra el patrimonio en moneda de apropiación ilícita. No sabían qué era la usurpación. Cuando se desapareció una maleta mía, yo le dije, señores, acá hay un delito. No hay un delito, doctor, ahí usted ha perdido. No he perdido. Yo le entregué a la persona encargada del gabinete del avión para que ponga mi maleta en un lugar adecuado. Entonces yo le he dado a ella. Ese es un delito contra el patrimonio en la moneda de apropiación ilícita. Entonces, todos los policías, desde el comisario hasta el subalterno, me decía que mi maleta se había perdido. ¿Te das cuenta? Entonces, son temas
y casi todos abogados, casi todos Pero por supuesto. abogados. claro, Entonces, claro que sí. gracias a Dios ahora la SUNEDU está controlando ese tema, ¿no? Porque no se puede, todo el mundo, no puede tener un título. Pero vuelve a ser un escándalo. Y es más, y es un negocio pero para yo hubiera otros, sido, ¿no? yo, o sea, de repente soy un poco subversivo con lo que yo digo, Yo inclusive evaluaría quiénes podrían. ¿A dónde iban? Mira, por ejemplo, en Panamá, más así muy lejos, ¿no? Cuando yo estaba en Panamá, para dar una conferencia, me exigieron que acredite mi título de abogado y de magíster, a pesar que estaba de viaje, ¿no? O sea, y te da un control de calidad. Tú estudias arquitectura y hay una entidad pública privada, y el Estado te califican para ejercer la profesión. Imagínate, acá debería ser. No, pero yo todavía me acuerdo. No hay cursos de actualización. Yo todavía me acuerdo del bochorno que hubo en el Congreso de la República cuando aprobaron como contralor a una persona que después trajeron el documento de Madrid que nunca había estudiado en la Carlos III de Madrid ni en la Politécnica de Madrid, y la verdad que es un despropósito hoy en día, pues, o sea, y esa persona estuvo trabajando para USAID, cobrando sueldos pues internacionales, un escándalo. Imagínense. Pero es que es así, y por eso yo decía, yo soy subversivo. Porque si pudiera hacer una propuesta de decir, yo quisiera evaluar quiénes entran al colegio de abogados, discúlpenme, con el debido respeto, yo diría, yo evalúo, tomo examen, y si no aprueba el examen, yo no lo dejo entrar. O sea, que es derecho de todos. No, pero es derecho también. Por ejemplo, ese dinero reservarme el derecho de admisión. Pero los que saben, pues, por ejemplo, cualquiera quiere ser abogado del Colegio de Abogados de Lima. Mira, por ejemplo, si tú quieres ser de una barra en New York o una barra de abogados en Ohio, ¿hay que dar examen o no? Tienes que dar una evaluación. Y acá no. Y no lo puede ser cualquier abogado. Y acá no se. Acá vienen y se inscriben y listo. Pero por ¿no? eso estoy diciendo. Ahora, quiero escuchar al doctor Anderson, porque él defiende la igualdad. Yo lo que pienso es que lo que pasa es que yo tengo alumnos universitarios que egresan y usted sabe, doctor, Dante, tú sabes, Oscar Escate, tú sabes, Michelle, que un estudiante que egresa es alguien que tiene mucho egreso justamente de dinero y pocos ingresos. Eso sí. Entonces él ya está desesperado por salir a ejercer la profesión de abogado, porque ya quiere trabajar como abogado, ser profesional, ya quiere cubrir deudas. Inclusive hay muchos que estudian con préstamos y con subvenciones universitarias que después tienen que pagar. Y no pueden pues colegiarse porque el Colegio de Abogados le pide una suma grande, hay que pagar la ceremonia, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que pagar las fotos, hay que pagar esto. Entonces eso, forense. Exacto, el curso de la práctica forense y todo eso, ¿no? Entonces eso no nos parece que el Colegio de Abogados no es una entidad lucrativa, donde, si tú me dices una entidad privada, si tú me dices el club tal cobra por entrar pues $15,000, bueno, yo estoy de acuerdo, porque ahí entra quien le da la gana y quien puede. Pero en el Colegio de Abogados se entra para ejercer, y realmente el Colegio de Abogados está para cobrar el monto exacto, ¿no? Para que sus abogados se incorporen. Más bien al colegio le conviene tener más incorporados y no que se vayan a otros colegios de abogados, porque cada abogado que ingresa va a tener que pagar su cuota mensual, ¿no? Va a cotizar al colegio de abogados. El bosque, que no miren el árbol. En realidad deben mirar el bosque, como dice Oscar, y no el árbol. Y si ese dinero lo utilizan para control de calidad, yo lo pagaría gustoso, ¿no? Pero los estudiantes no podrían hacerlo. De repente hacen un mecanismo como hacen otros colegios profesionales, ¿no? Ejerces tu profesión, aceptas una letra y después pagarías. 80.000 abogados. Yo creo que es un exceso. Yo creo que son demasiados No, abogados. ese es otro tema. Por eso digo, son 80.000 abogados. Ese es un tema del sistema universitario. Es que yo sí, como colegio de abogados, lo soluciono. Yo doy examen, el que apruebe el examen en el colegio de abogados ingresa, se incorpora. No, es que estarías imponiendo un doble examen para ser abogado, y eso es inconstitucional. No, pero para ejercer en otros estados. Para ejercer sería inconstitucional. Lo que está proponiendo es cuestión de gestión, que se modifique y que intervenga en los exámenes de grado un representante del colegio de abogados. No lo sé. Algo así. O uno de SUNEDU. Bueno, existen otros países. Ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias, amables oyentes y televidentes. Entonces, el debate está bueno. Nos comprometemos a continuarlo el siguiente sábado a las 11 de la mañana y a triunfar. Muchas gracias.
siempre en tu vida, siempre en tu corazón. Tu vieja Miraflores, fin de semana. Sigue con nuestra variada programación en Miraflores TV Digital. Espectáculos, esoterismo,